Buenas, mi nombre es Rosibel Díaz, actualmente cursando el sexto semestre de la carrera de Ingeniería de Sistemas. Y a continuación les haré una breve exposición. El tema a tratar es unidad de entrada y salida, y se hará énfasis en los siguientes puntos: definición de interfaz, definición de periféricos, y se dará una pequeña explicación de lo que es transferencia de datos. Interfaz. Es el medio que permite a una persona comunicarse con una máquina. Acá pueden observar unas imágenes referentes a lo que es una interfaz. La interfaz en este caso está compuesta por los puntos de contacto entre un usuario y el equipo. Ejemplos de estos sería el mouse, la pantalla del monitor y el teclado. Pasamos ahora a lo que son los periféricos. Se denomina periférico a los aparatos y o dispositivos auxiliares e independientes conectados a la unidad central de procesamiento de una computadora. Es decir, son todos aquellos elementos que permiten realizar actividades de entrada, salida y almacenamiento de datos en la CPU. Clasificación de los periféricos. Podemos clasificar los periféricos en grupos. Periféricos de entrada nos van a servir para introducir información en el ordenador. Periféricos de salida los utilizamos para observar los resultados obtenidos en el ordenador. Periféricos de entrada y salida sirven para las dos cosas al mismo tiempo. Y por último, periféricos de almacenamiento, que son los dispositivos que almacenan datos e información por bastante tiempo. Pasemos a definirlos y explicar cada uno de ellos. Los periféricos de entrada es un dispositivo utilizado para proporcionar datos y señales de control a la unidad central de procesamiento de una computadora. Es decir, facilitan la comunicación desde el usuario hacia la computadora. Ejemplos de estos tenemos lo que es el mouse o ratón, el teclado, el escáner, sistema de reconocimiento vocal, el micrófono y la webcam, entre otros. Pasamos ahora a los periféricos de salida. Son los que reciben información que es procesada por la CPU y la reproducen para que sea perceptible para el usuario. Es decir, permiten al usuario ver los resultados de las manipulaciones de datos de la computadora. Como ejemplos de estos tenemos lo que es el monitor, la impresora, los altavoces, auriculares, entre otros. Periféricos de entrada y salida. Los periféricos de entrada y salida son los que utilizan la computadora para mandar y para recibir información. Es aquel dispositivo capaz de enviar y recibir de manera continua los datos entre la computadora y el dispositivo. Como ejemplos de ello tenemos el disco duro, la pantalla táctil, el lector grabador de CD-DVD y la impresora multifuncional. También se encuentra el módem, que pertenece a los periféricos de entrada y salida. Por último, los periféricos de almacenamiento. Se encargan de guardar los datos de los que hace uso la CPU para que ésta pueda hacer uso de ellos una vez que han sido eliminados de la memoria principal, ya que ésta se borra cada vez que se apaga la computadora. Es decir, son aquellos dispositivos que se encargan de guardar o salvar datos de los que hace uso la CPU. Pueden ser internos como un disco duro o extraíbles como un CD. Ejemplo de ellos tenemos lo que son las memorias USB, el disco duro ya antes mencionado, el CD-ROM y el disco flexible. Pasamos ahora al último tema a tratar, que es transferencia de datos. También conocida como transmisión digital o comunicaciones digitales. El proceso mediante el cual se transmite información entre dos o más dispositivos. Es decir, es la transmisión de información que consiste en el movimiento de información codificada de un punto a uno o más puntos,
mediante señales eléctricas, ópticas, electro-ópticas o electromagnéticas. Objetivos. Dentro de sus objetivos se encuentra reducir tiempo y esfuerzo, aumentar la velocidad de entrega de la información, reducir costos de operación, aumentar la capacidad de las organizaciones a un costo incremental razonable. Y por último, aumentar la calidad y la cantidad de la información. Tenemos lo que son los tipos de transmisiones y está la transmisión analógica. Consiste en el envío de información en forma de ondas a través de un medio de transmisión física. Y la transmisión digital consiste en el envío de información a través de medios de comunicaciones físicas en forma de señales digitales. Medios de transmisión. Los medios de transmisión constituyen el canal que permite la transmisión de información entre dos terminales de un sistema de transmisión. En este caso, se usan los medios de transmisión guiados, que están constituidos por un cable que se encarga de la conducción de las señales desde un extremo al otro. Ejemplo de estos tenemos el par trenzado, el cable coaxial y la fibra óptica. Y por último, los medios de transmisión, que se encuentra el medio de transmisión en serie, que ejemplo de este sería la interfaz en serie, y el medio de transmisión en paralelo, con su ejemplo la interfaz en paralelo. Muchas gracias, espero que les sirva de mucha ayuda.